Listo. Bueno, muchachos, ahora vamos con el siguiente tema, que es las nociones de complejidad y crecimiento de funciones. Bueno, hasta ahora ustedes han calculado la complejidad de las funciones, por ejemplo, como n cuadrado más 8n, o por ejemplo, n al cubo más 2n cuadrado menos 8n. Pero eso realmente pues es muy complicado yo saber, por ejemplo, si esta es menor o igual que esta, más, por ejemplo, más 4n cuadrado menos 6n, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor a la larga? Entonces, vamos a ver cómo podemos utilizar la notación de son notaciones de crecimiento de las funciones. Esto viene desde la matemática. Si ustedes exploran, digamos, algún libro sobre esto, lo van a encontrar de una forma muy estricta. Sin embargo, pues nosotros vamos a utilizar una forma un poco más relajada, en el sentido de entender cómo podemos representar la complejidad computacional de algoritmos. A la larga, lo importante es entender, bueno, esto tiene este comportamiento y yo sé que es mejor que este algoritmo. A la larga, esto nos sirve para entender qué algoritmo es mejor que otro en términos de complejidad. O sea, complejidad computacional se refiere pues al número de pasos que tiene que dar el algoritmo para resolver el problema. Para esto, vamos a ver algunas notaciones. Las principales son estas dos. Realmente ustedes van a encontrar en la documentación de los algoritmos este tipo de cosas. Por ejemplo, si yo busco un artículo en la Wikipedia, por ejemplo, les recomiendo mucho la Wikipedia en inglés, es bastante completa. Es bastante completa, la verdad. Eh, Aquí está. Sorting Algorithms. Article. Ve, ¿dónde está el...? Ah, aquí está. Es sorting, ¿ve? Sorting Algorithm. Ah, aquí está. Aquí que no. Entonces, muchachos, aquí hay varios algoritmos de ordenamiento. Ustedes vieron con el profe Joshua el insertion sort. El insertion sort es n cuadrado más algo. Pero realmente, pues, uno cómo se da cuenta. Y aquí las aparece como una especie de curvas, ¿lo ven? Una especie como de n log de n cuadrado, log de n, y bueno. ¿De dónde sale eso? Realmente esa no es la complejidad, porque la complejidad ustedes la calcularon era n cuadrado más algo, n cuadrado menos algo. Pero nosotros solamente vamos a expresar de esta manera para poder entender esto. Esto está en terminología O. Si ustedes lo ven, aquí ven O. Eso nos va a significar algo que vamos a empezar a entender ahora para poder entender esta información que nos dan de los algoritmos. Por ejemplo, en NumPy, sort, por ejemplo, por acá creo que está la complejidad. Ya les digo, la complejidad. Mírenla. Por ejemplo, él dice que timesort ha sido añadido, este tiene complejidad ODN, por acá habla de que tiene la implementación hace un quasar que tiene una complejidad n por los dn. Entonces miren que cuando nosotros nos presentan librerías, o por ejemplo las consultas en bases de datos, cuánto computational cost de un join en una base de datos, ¿sí? El costo de un join, costo de estimación de join, por acá está, creo que es O de n al cubo, O de n al cubo. Aquí debe estar. Vamos a ver, este es un join. Vamos a ver si nos aparece en términos de O. Bueno, aquí nos están dando un ejemplo de cuánto nos cuesta, pero vamos a ver si la encuentro. Si no, yo la sé. Vamos a ver el de Flow. Bueno, dice Oracle, esto era cúbico. Voy a buscarlo directamente. Aquí está, bueno. Naturalmente, estos cálculos de los costos de las operaciones en bases de datos, bueno, no me voy a complicar. Básicamente el costo es cúbico, donde n es el tamaño, el número de filas, sorry, esto no es, donde n es el número de filas de la tabla, es n al cubo. Yo entre dos tablas, pongamos que son dos tablas n por n, suele ser n al cubo. Entonces, siempre aparece este O. Bueno, ¿y eso qué significa? O a veces aparece este teta, por ejemplo. Sí, uno dice, bueno, ¿y eso qué? ¿De dónde? ¿Eso qué? ¿Cómo me como eso? Me disculpan allí el vendedor de arepitas, pues me dio esta hambre. ¿Ustedes no? ¿Dan ganas como de comprarle una o no? ¿Ustedes qué opinan?
Hágale, profe, con confianza. Hágale, profe. Umbrella, profe. No, mentiras. No, molestando. Entonces, pues ver si ya que hiciste tanto, pues uno lo hace. Bueno, y tenemos otras notaciones que, pero realmente estas notaciones O y omega realmente no son muy usadas. Realmente no. Y bueno, realmente esta O, pues es esta, pero de una forma más estricta, esta W nace de esta omega. Entonces, vamos a ver qué significa. Antes de entender esto, pues hasta ahora hemos hecho esto, ¿sí? Entonces vemos ese algoritmo y el cálculo de ese algoritmo es n cuadrado más 2n más n más 1 al cuadrado más 1. Y esa es la complejidad. Pero es posible expresar eso de una forma más simple y la respuesta es sí. Y eso es lo que hacemos realmente. O sea, nosotros en la práctica no vamos a ponernos a calcular eso. Realmente a mí lo que me interesa es este término. Ah, eso es n cuadrado. ¿Sí? Entonces yo voy a poder saber de cierta manera cómo se comporta el algoritmo. Entonces, la respuesta es sí. Vamos a utilizar una notación para describir el algoritmo a medida que n crece. Entonces, por ejemplo, de 3n cuadrado más 2n más n más 1 al cuadrado, yo voy a decir, por ejemplo, que es O de n cuadrado. Pero bueno, o una complejidad cuadrática. Es un algoritmo con complejidad cuadrática. Es el cuadrado del tamaño de la entrada. Entonces, pues con eso yo puedo comparar más fácilmente con otros algoritmos y poder seleccionar el mejor para el caso que yo estoy haciendo. Y ustedes cuando hacen código, eso es una parte muy importante que ustedes deben tener en cuenta. Bueno, ese algoritmo es cúbico, ese algoritmo es cuadrático. Ya ahí más o menos se está estimando con el tamaño de las entradas. Por ejemplo, con cúbico, si la entrada es mayor de 100 millones, eso ya empieza a llorar por tiempo. Entonces, por ejemplo, las bases de datos relacionales, cuando tienen más de 100 millones de tuplas, eso, más de 10 millones de hecho, eso ya empieza como a molestar, ¿sí? Eso ya empieza a ponerse lento. De hecho, es un problema muy común que ustedes van a encontrar cuando salgan a trabajar, es cuando ustedes tienen bases de datos grandes. ¿Algunos de ustedes ha trabajado con bases de datos grandes o no? Hasta el momento. Que tengan millones de tuplas. No, profe, Creo la que no, verdad, profe. no. Entonces, si algún día se enfrentan con eso, muchas veces uno hace las consultas sin pensar en las implicaciones que tiene eso. Sobre todo las operaciones de join. Usualmente, un join es costosísimo. Join, como les dije, es cúbico. ¿Sí? Suponiendo que son dos tablas de n por n, ¿no? Suponiendo eso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es mejor filtrar. Filtrar es tomar las celdas que necesito y posteriormente hacer el join. Es mucho mejor. Por ejemplo, usted va a hacer el join de una tabla de ventas y una tabla de empleado. ¿Listo? Porque usted quiere que cada venta le aparezca con los datos completos del empleado. Básicamente, esto tiene un ID de venta y por acá aparece ID de empleado. Y por acá está el ID de empleado. Entonces, yo quiero relacionar estos dos de tal manera cada venta me aparezca con la información completa del empleado. Por alguna razón quiero eso. Pero resulta que yo quiero las ventas solo del año 2021 y yo tengo en esa tabla ventas desde el año 1990. Entonces, usted podría hacer el join primero y luego filtrar. Pero eso es una operación muy costosa. Lo mejor es filtrar primero. Filtre primero las ventas del año 2021 y luego ahí sí hace el join. Es una recomendación que les doy. Realmente ustedes van a comparar la diferencia. Pues si usted hace eso con tablas pequeñas, no va a notar una diferencia notable. Pero por ejemplo, si esto ya llega al millón de tuplas, ahí se van a notar una diferencia enorme. ¿Sí? Porque es que es costo cúbico. Entonces, ese tipo de cosas nos hace a nosotros pensar cuando nosotros estamos haciendo ese tipo de acciones. En bases de datos, aunque las bases de datos te optimizan las consultas. Las bases de datos, lo que pasa es que cuando tú haces una consulta, ¿ustedes ya vieron el curso de bases de datos antes de hablar un poco sobre eso? Sí, profe, Pues base de yo datos todavía lo 1. estoy viendo. Ah, bueno, pero sí saben algo de consultas SQL, ¿no? Por ejemplo. Eh, Sí, eh, profe. A, B, where, eh, where a.edad, por ejemplo. Bueno, voy a hacer, siempre me desorganizo sin querer. Por ejemplo, yo hago una consulta de este estilo. Por ejemplo, select asterisco from, vamos a una select asterisco from, tabla A, B, where a.id es igual a b.id and a.edad es mayor o igual que 18. Supongamos así, una consulta.
Entonces, resulta que si yo hago esta consulta y estoy haciendo el join aquí directamente, igualando los IDs, ¿qué creen que pasa? ¿Qué creen que pasa cuando yo hago, sí, o sea, cuando ustedes hacen esa primera unión allí internamente? ¿Qué sucede si yo hago sin considerar edad mayor o igual que 18? Sino que filtro después. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué hace primero? ¿Qué va a tener la tabla pegada? La tabla, pues, que ¿No va a ser un dice producto Todo, cartesiano que entre es las dos? el producto cartesiano. ¿Qué va a tener ese producto cartesiano? todo de las dos tablas. Todas las dos tablas, incluyendo información que no cumple esto. ¿Sí me siguen allí? Sí. Entonces, ¿qué hace internamente la optimización de la consulta? Internamente, muchachos, lo que hace es filtrar primero por aquí. El optimizador encuentra eso. Entonces dice, ah, listo, como eso me corta la tabla, entonces primero voy a sacar una A que tenga los mayores iguales que 18 y luego hago el join. ¿Por qué se busca eso? Para evitar para evitar eso, ¿sí? Para evitar tener que hacer un join con datos que no voy a usar. Entonces, eso es lo que se suele hacer internamente en las bases de datos. Y efectivamente, el join es un producto cartesiano y por eso el costo es cúbico. Ciertamente el costo es cúbico, es bastante costoso. Bueno, entonces vamos a ver algo acá. Vamos a ver una g de x y una f de x. ¿Listos? G de x y f de x. Bueno, ambas funciones están creciendo. ¿Listo? Normal. Entonces ustedes pueden ver que todos los valores de g de x son mayores que f de x. ¿Yo qué puedo decir? G de x es una cota superior de f de x. O sea, la función g de x, como todos los valores están por arriba, nosotros vamos a considerar solo el plano positivo porque, muchachos, en nuestro el análisis de complejidad no tiene sentido con entradas negativas. Usted nunca va a tener una entrada de tamaño negativo. Eso no puede ocurrir. Entonces siempre vamos a analizar con mayores que iguales que cero. ¿Listo? Perfecto. Lo segundo es que ustedes ven que g de x siempre está encima de f de x. Eso significa que esta función g de x marca como una especie de techo para f de x. O sea, es decir, esta función g de x me dice a mí, vea, f de x nunca va a superar a g de x. ¿Sí? Entonces usted puede asegurar con toda seguridad que f de x siempre va a estar, los valores de f de x siempre van a estar por debajo de g de x. Eso es lo que usted puede asegurar aquí, sin ningún temor. Miren acá, por ejemplo, podemos decir, vamos a ver si me pueden refutar esto. Para todo x, g de x es mayor o igual que f de x. Recuerden que los x pertenecen al conjunto de los números naturales de los enteros positivos. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Será que eso se cumple? ¿Para los enteros El positivos? profe siempre. Siempre. Pero ¿qué pasa si x pertenece a los reales positivos? ¿Habrá un problema? ¿Habrá algún problema allí? ¿O sigue igual? Siempre se va a cumplir. ¿Ustedes qué opinan? Pues también si le ponen negativo se sigue cumpliendo, ¿no? No, pero negativos no, nunca los vamos a estudiar. Nunca los vamos a estudiar. Ah, Eso es una entonces con demostración. positivos. ¿Seguros? Pues, profe, es que no recuerdo si en los reales está... No me acuerdo de si está incluido cero o no. En los reales y en los enteros está incluido el cero. Y está incluido, en los reales están incluidos los decimales también. Ajá. Yo les hago una pregunta. ¿Cuánto me da 0. No, no se cumpliría cuando, sí, eso, cuando es decimal con cero, no, con Exactamente. decimal no se cumpliría. Cuando son menores que 1. Exactamente. Entonces, esto no se cumple para todo X. Pero, miren acá lo que están haciendo. Miren aquí. Hay un punto donde el K es 1, efectivamente. Entonces, la idea de cota funciona a partir de un valor de X, a partir de un valor de X. Si ustedes observan aquí, bueno, está muy pequeño. Aquí está muy pequeño. Esto, mira, aquí lo amplía. Seno de X está por debajo de X cuadrado. La respuesta es sí. Miren acá. Entonces, miren, los de X igual a los de X, sí, también. Y miren estas funciones. Y miren acá empiezan a traslaparse, si ustedes ven aquí. Entonces, ¿qué va a suceder? Uno puede decir que una función es techo de otra a partir desde un valor cualquiera,
hasta infinito. O sea, aquí pongamos un valor k. Entonces, de k hacia el infinito, se va a cumplir, por ejemplo, que raíz de x, esto es raíz de x, está por encima de los de x. A partir de un k igual a 1. Yo les puedo decir, desde k igual a 1. Ah, no, en ese caso, pues cualquiera, no hay ningún problema. Este es desde k mayor que 0, no hay ningún problema, mayor o igual que 0. Miren acá, por ejemplo, x cuadrado es mayor o igual que x a partir de un valor de x mayor o igual que 1, ¿no? Eso sí se cumple a partir de un mayor o igual que 1. Entonces, vamos a analizar estas cotas, es a partir de un punto dado hacia el infinito. Eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque en terminología de complejidad computacional, a mí me interesa es ver cómo se comporta una función a medida que la entrada crece. Uno supone que las entradas son grandes. Entonces, pues, usted sabe que de un punto en adelante va a cumplirse que un algoritmo tiene ese comportamiento. Lo que pasa es que cuando yo les muestre las curvas de, por ejemplo, inserción SOR, cuando hagamos la comparación de inserción SOR, por ejemplo, versus MERSOR versus QuaSOR, vamos a ver que en ciertos valores inserción SOR se comporta mejor que Quasar inmerso, pero va en ciertos, cuando las entradas son pequeñas, muy pequeñas, por ejemplo, arreglos de tamaño 5 o 6, realmente inserción SOR se comporta mejor que Mersor y Quasar, a pesar de que Mersor y Quasar tienen complejidad computacional menor en términos generales. Lo que pasa es que este análisis se hace pensando en entradas grandes. Ahí sí ya va a cobrar sentido. Vamos a ver con las gráficas de tiempo y ustedes se van a dar cuenta de eso. Miren este, bueno, seno de x más x, miren que aquí, a partir de un punto, ¿no? Eso es lo que vamos a explicar acá. Miren, g de x sigue siendo una cota, ¿sí? Miren este caso. A partir de este punto en adelante, es a partir de un punto hacia el infinito. De un valor k cualquiera. A partir de ese punto hacia el infinito, se va a cumplir que g de x está por encima del seno de x más x. Entonces sigue siendo cota superior. O sea, la idea de cota superior parte desde un valor arbitrario hasta el infinito. Si eso se cumple sin ningún problema, entonces es cota superior. Miren acá, también. Miren acá. Entonces, para que una función sea cota superior de otra, debe serlo para todos los valores de x mayores o iguales que un k cualquiera. Es desde ese k hacia el infinito. Pueden existir valores con x iguales, menores que k para los cuales no sea cota superior, pero eso no importa. Porque el análisis siempre lo vamos a hacer pensando en el crecimiento de las entradas. O sea, cuando ustedes le presentan esta terminología que les mostré, ODS o ODN, eso es pensando con entradas grandes, ¿sí? Que es lo que usualmente uno utiliza. Porque pues con entradas pequeñas usted puede tener un algoritmo n factorial, que es muy costoso. Pero pues con entradas pequeñas usted no va a notar la diferencia versus uno que sea n. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues realmente como pasa muy rápido el procesamiento, realmente la diferencia es de milisegundos. Pero ya si hablamos de entradas grandes, un n factorial grande versus un n solo, pues ya, por ejemplo, es como intentar comparar 10.000 factorial, 100.000 factorial versus 10.000 al cuadrado. ¿Con quién se quedan? Un algoritmo que lo hacen 10.000 factorial pasos, otro que lo hacen 100.000 al cuadrado pasos. ¿Con cuál se quedaría? Tengo lo que hemos visto. ¿Cuál se quedarían ahí, muchachos? Que está al cuadrado. Claro, toda Yo la me vida. ¿Sí? Dime. ¿Qué vas a decir? no, ya no. Ah, bueno, dale. Claro, porque es que 10.000 factoriales, miren, perdón, es que 100.000 factoriales 100.000 por 99.999 por 99.998, o sea, hasta por 1. Y miren, 100.000 al cuadrado es igual a 100.000 por 100.000. Obviamente, pues, esto uno nota aquí la diferencia de una manera, pues, abismal. Es una diferencia abismal. De hecho, creo que ni Google es capaz de calcular 100.000 factorial. Creo que le estamos pidiendo demasiado. De todo modo, voy a hacer la prueba. 100.000 factorial, ¿cuánto sería? Mira, indefinido. Es que realmente es mucho. 10.000 factorial, indefinido. 1.000 factorial, indefinido. 100 factorial. Miren eso. Por 10 elevado a la 157. ¿Sí? 100, solo con 100 factorial. ¿Ah? Eso es un algoritmo que sea factorial, muchachos. Eso es absurdo. Eso sí, usted lo puede implementar, pero usted nunca le va a acabar eso. Solo con una entrada de tamaño 100
le toma esta cantidad de pasos. Le toma 9.33 por 10 a la 157. Es 9.33 más 157 ceros. Y eso es una cantidad absurda. De hecho, ni Google lo puede representar. ¿Sí? Ni Google lo puede representar. Que pues esta calculadorcita que tiene Google acá, pues puede operar con números muy grandes. Entonces, seguimos por acá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Buscar una cota superior para x, f de x en términos de x, pues fácil. Multiplico por 2, miren. Y ya. ¿Qué pasa de x, 2x versus x? Pues multiplico por 2 y ya está. También podría multiplicar por 3, ¿sí? O podría multiplicar por un c cualquiera, ¿sí? Entonces, si yo tengo una función x, entonces un c por g de x, donde c es mayor o igual que 1, obviamente, va a ser una cuota superior. Es decir, la función que tiene un x y las cuotas superiores de esta función son 3x, 4x, 5x, bueno, de 2x, 6x y así. Entonces, un c cualquiera por x, pues también es cuota superior. Esto se coloca Ve, profe, porque, pero ¿y si es igual a 1, no haría lo mismo? sí, y también es cota superior, porque es que la cota superior es mayor o igual. La función Ah, es cota listo. superior de sí misma, sin ningún problema. Sí, es sin Ah, ningún listo, problema. profe. Y esto nos va a ayudar a nosotros a definir el O, que es lo que quiere llegar. Entonces, si g de x o algún c por g de x es una cota superior de f de x para un x mayor de k, se dice que f de x es O de g de x. Esa es la primera definición. De nuevo, si g de x o algún c por g de x es una cota superior de f de x para los x mayores que k, se dice que f de x es O de g de x. Sin ningún problema. Entonces, vamos a ver si f de x es O de g de x. Este es el primer ejemplo. Miren que a partir de un k. Miren. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Sí, este es g de x, perdón, este es g de x y f de x, ¿sí o no? Entonces, f de x es o de x, pero miren, g de x está abajo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo multiplicamos por un valor? Sí, y ahí sí resulta que c por g de x es cota superior. Eso tiene mucha implicación porque vamos a poder utilizar funciones como n cuadrado, como n al cubo, para poder tratar polinomios sin ningún problema. Básicamente lo que nos va a interesar del polinomio a la larga va a ser el valor que tenga mayor exponente, mayor potencia. Miren esto. Entonces, el teorema que les dice, básicamente, tenemos dos funciones f y g. Se dice que f de x es o de x si existen constantes c y k, tal que f de x es menor o igual por c por g de x y cumple para todos los x mayores o iguales que un k, básicamente. Miremos el primer ejemplo. Bueno, aquí hay algunas funciones. Bueno, formalmente la notación no representa un conjunto de funciones, o sea, realmente en matemáticas es esto, pero pues nosotros vamos a escoger cualquiera. Entonces, básicamente, o g de x es igual a f de x, tal y que existen constantes positivas c y k, tales que f de x es menor o igual que c, porque de x esté 0, pues por la acotación que hice, siempre vamos a tener funciones estrictamente positivas, porque la complejidad computacional de los algoritmos nunca puede ser negativa. Si ustedes encuentran algún algoritmo cuya complejidad computacional sea negativa, me lo presentan, porque eso resolvería nuestros problemas. Sería un algoritmo que terminaría antes de comenzar. ¿Eso tendría sentido? No. Entonces, las complejidades nunca pueden ser negativas. Nosotros siempre vamos a estar en ese punto negativo. Entonces, es eso. Entonces, esperen, prendo la luz que ya está haciendo como oscura aquí en pantalla. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué sucede? Entonces vamos a utilizar siempre esta relación. Empecemos. Bueno, x cuadrado, pues es cota superior de x, es cota superior de x a un medio, es cota superior del logaritmo de x. Entonces empecemos. 7x cuadrado es o de x al cubo. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que tener que 7x al cubo, al cuadrado, perdón, es menor o igual que un c por x al cubo para un x mayor o igual que un k. ¿Listo? X mayor o igual a un k. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Entonces, el truco que les recomiendo, tenemos que buscar dos variables
Entonces, lo que uno puede hacer es a ojo asignarle un valor a C, ¿sí? Un valor a C. ¿Qué valor le asignamos a C que sea entero positivo? Ustedes me dicen, que no sea grande, que puede ser un valor chiquito. Ustedes me dicen, ¿cuál le asignamos? ¿Cuál le asignamos, muchachos? 8. 8. ¿Ok? Entonces, 7x al cuadrado es menor o igual que 8 por x al cubo. Uno puede asignar arbitrariamente el valor de C, ¿sí? Eso pues uno lo hace a ojo y luego, listo, vamos a despejar y vamos a encontrar, muchachos, que 7 es menor o igual que 8 por x, ¿sí o no? Que 8 por x. Y bueno, es menor o igual que x al cubo, sí, así está bien. Y luego vamos a poner que 7 octavos es menor o igual que x, o bien x es mayor o igual que 7 octavos. Y hemos demostrado. Esto se cumple para un valor de c igual a 8, para los x mayores o iguales que 7 octavos. Tiene que dar siempre, aquí la demostración, siempre tiene que dar la demostración, para que esté bien, siempre tiene que dar x mayor o igual a un k. En este caso, k es igual a 7 octavos, ¿sí? Se puede colocar arbitrariamente el valor de c. El valor de c arbitrariamente, ¿listo? Listo. Puede probar con varios en caso de que no funcione, ¿listo? En caso de que no funcione. Y esto, si los polinomios son del mismo orden, ¿no? Si f de x y g de x son del mismo orden, es decir, si este fuera x cuadrado, por ejemplo. Porque, por ejemplo, 7x cuadrado es o de x cuadrado, por ejemplo. Miremos ese caso. Pero yo guardo. Esto está aquí en anotados. Entonces, muchachos, aquí en anotados, aquí qué pena. Yo les voy a mostrar algo. Por ejemplo, 7 de x cuadrado es menor o igual que un c por x cuadrado. Entonces ustedes seleccionan un c mal. Por ejemplo, un c igual a 6. Sabemos que esto es falso. 7x cuadrado menor o igual que 6, x cuadrado. Y esto va a dar 7 menor o igual que 6. ¿Qué pasa con esto? 7 menor o igual que 6. ¿Qué les dice la lógica? Falso. Esto es falso. Pero usted puede cambiar el valor de c. Si pone un c igual a 14, entonces observen lo que va a pasar. 7x cuadrado menor o igual que 14x cuadrado. ¿7 es menor o igual que 14? Sí. Esto es en el caso, pues, cuando tenemos que los polinomios son de igual orden. ¿Listo? Cuando tenemos que los polinomios son de igual orden. Entonces, también podemos encontrar situaciones donde encuentre una consistencia. Si usted encuentra una consistencia, significa que esto es verdad. Es una manera de demostrarlo también. ¿Listo? En caso que tengan ese problema. Bueno, entonces acaba de demostrar que 7x cuadrado es o de x cuadrado. ¿Listo? Lo demostré de esa manera. Ahora simplemente cambié el valor de c. En caso que no funcione, pues prueben con otro un poquitico más alto. Bueno, entonces acá, muchachos, aquí está hecho. Aquí él colocó arbitrariamente, miren, aquí él colocó arbitrariamente c igual a 1, en este caso. Lo colocó arbitrariamente, pues en estas diapositivas. Y entonces, bueno, listo, muchachos. Probemos este. ¿Es x al cubo o de 7x al cuadrado? Comprobemos. X al cubo menor o igual que c por 7x al cuadrado. Eso es lo que nos dice el teorema. ¿Qué valor de c colocamos? ¿Qué valor de c colocamos? Ustedes me dirán. 1. 1, ok. 7x cuadrado. Y me va a dar que x es menor o igual que 7. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué opinan allí? ¿Qué dice el teorema? F de x es O de G de X. Sí, solo sí que. ¿Qué tiene que cumplirse? Que x sea menor o igual a 7.
No, bueno, estoy con el teorema. solo No, tranquilo, tranquilo. F de x menor o igual que g de x para un x mayor o igual que un k, ¿sí o no? El k en este caso es 7, pero miren, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que cada menor o igual Entonces, ¿qué pasa con el teorema? no se cumple. No se cumple. Entonces, aquí no se cumple. ¿Listo? Tienen que encontrar una relación donde sea mayor, el x debe ser mayor o igual. Lo que pasa es que polinomialmente les puedo explicar qué pasa. Este es x al cubo y este es x cuadrado, 7x cuadrado. Entonces, 7x cuadrado tiene algo así. Este es 7x cuadrado. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? En algún punto, x al cubo lo supera. Ah, no, profe, yo voy a colocar 100.000 al cubo, 100.000. Entonces, listo. Usted va a hacer eso, 100.000. Voy a colocarlo por acá. Obviamente no lo estoy haciendo a escala porque pues no da. Entonces x al cubo. Entonces voy a colocar 100.000. Voy a colocarlo punteado. Entonces usted me dice, no, pues coloquemos 100.000. Y 100.000 sí, efectivamente crece mucho más rápido, pero ¿qué pasa? En algún punto, x, este es 10 a la 5 por x cuadrado, este es 100.000. ¿Qué sucede? En algún punto x al cubo va a superar cualquier función que tenga x al cuadrado. ¿Sí? Eso siempre está garantizado. De hecho, yo puedo dejar el c aquí. ¿Cómo me queda si dejo el c? Parametrizado. Entonces, para el valor de c que usted quiera, x al cubo menor o igual que c por 7 por x al cuadrado. Lo despejamos y me dice que x es menor que c por, menor o igual, perdón, que c por 7. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasa con el valor de c? ¿Alguna vez voy a obtener x mayor o igual a un valor? ¿Es posible eso? ¿Es posible eso, muchachos? Con la fórmula que les acabo de presentar. ¿O cómo lo ven? ¿Hay forma de que alguna vez un valor por x al cuadrado supere a un x al cubo? ¿Qué pasó, muchachos? Efecto 6 de la tarde, viernes. ¿Sí me han entendido? Sí, ya estoy preocupado por el silencio. ¿Qué piensan, muchachos? ¿Hay alguna manera que esto me dé que x sea mayor o igual que un valor? Con este caso. ¿Qué piensan ustedes? Pues así cambia el valor de C, se supone que siempre va a ser X menor o igual a C, ¿no? Por Hace por 7. Z. Eso, exactamente. No hay forma. ¿Sí? Yo les digo, no importa el valor de ese que usted coloque, lo estoy demostrando allí, siempre va a garantizarse que x sea menor o igual que un valor, por más grande que sea ese valor. Por lo tanto, esto no se cumple, o sea, no es posible. Además, miramos que esto polinomialmente es menor que esto. Por lo tanto, x cuadrado nunca puede ser un techo para x al cubo. Bien, bueno, aquí está. Bueno, muchachos. Aquí sigue, esta la cota superior, vamos a ver. Y aquí, bueno, aquí luego seguimos con cota inferior. Perfecto, no hay nada para acá. Entonces, muchachos, intenten hacer este primer ejercicio y este segundo. ¿Listo? Yo lo resuelvo. Ahora, listo, les voy a dar hasta las 6:15. ¿Listo? Hasta las 6:15. Pauso aquí la grabación.